The Big Bang Theory fue una serie tan divertida que dejó muy buenos momentos y frases para ser recordadas. Una serie que acercó a muchos a la comunidad científica, tecnológica y al mundo de los cómics, haciendo que la audiencia sintiera un gran cariño por sus personajes e invitados que tuvo. En este video te presento más de 400 datos sobre esta exitosa serie. Antes de comenzar, si no has visto la serie, te recomiendo que pongas pausa al video y continúes después de haberla visto, ya que se pueden revelar datos sobre la trama que no querrás saber. Si ya la viste, comenzamos. The Big Bang Theory es una serie de comedia de situación creada por Chuck Lorre y Bill Prady, en la que nos presenta a un grupo de científicos que tienen dificultades para relacionarse socialmente fuera de su entorno laboral, principalmente con las mujeres, hasta que conocen a Penny, una aspirante actriz, quien les enseña cómo es la vida fuera de ese entorno científico que solo conocen. Los personajes de esta serie son Dr. Sheldon Lee Cooper, egresado de la Universidad de Texas y del Instituto de Tecnología de California, donde obtuvo el doctorado en física. Dr. Leonard Leakey Hofstadter, egresado de la Universidad de Princeton, donde obtuvo el doctorado en física. Penny, egresada de la escuela secundaria. Maestro Howard Joel Wolowitz, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo la maestría en ingeniería. Dr. Rajesh Ramayan Kutrapali, egresado de la Universidad de Cambridge, donde obtuvo el doctorado en astrofísica. Doctora Bernadette Mary Ann Rostenkowski-Wolowitz, egresada del Instituto de Tecnología de California, donde obtuvo el doctorado en microbiología. Y la doctora Amy Farrah Fowler, egresada de la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado en neurobiología. El primer piloto que se grabó no se emitió porque no le convenció a la CBS, ya que el ambiente de la serie era más oscuro y estaba desarrollado en otra ciudad. En el capítulo piloto no emitido, en lugar de Penny, el personaje se llama Katie y fue interpretado por la actriz Amanda Walsh. Además, Leonard y Sheldon tienen una compañera científica llamada Gilda, interpretada por Iris Barr, la cual está enamorada de Leonard. Brie Larson audicionó para el papel de Penny, pero la rechazaron por ser demasiado joven. Kaley Cuoco fue rechazada 2 veces para el primer piloto. Cuando se grabó el segundo, fue aquí donde se quedó con el papel de Penny. El personaje que ocupaba el lugar de Penny iba a ser una maquilladora alcohólica, en lugar de la aspirante actriz. La primera temporada de la serie iba a contar con 22 capítulos, pero la serie paró por una huelga de guionistas en Hollywood y solo contó con 17 episodios, así que la segunda temporada inicia continuando el capítulo anterior. 4 actores de The Big Bang Theory trabajaron juntos anteriormente en la serie Roseanne: Johnny Galecki, Sarah Hilbert, Laurie Metcalf y Megan Fay, quien interpretó a la madre de Bernadette. Cabe mencionar que los personajes interpretados por Sarah Hilbert y Johnny Galecki fueron novios en Roseanne, misma situación amorosa que también interpretan aquí. La manta que está sobre el sofá de Amy es del mismo tipo que la de Roseanne. La actriz Mayim Bialik tiene un doctorado en neurociencia, al igual que su personaje, lo que ayudaba a los guionistas ya que revisaba el guión cuando tenía algo que ver con el campo de estudio. Además, es licenciada en estudios judíos y estudios hebreos. La voz de Bernadette, personaje que interpreta a la actriz Melissa Roche, está basada en la voz de su madre. Aunque al principio el personaje no tenía esta voz, Melissa decidió hacerla para darle mejor personalidad. Cada uno de los personajes tiene un patrón en su vestimenta que hace notar su personalidad. Sheldon usa playeras encima de playeras de manga larga. Leonard usa sudaderas con capucha. Raj usa suéter o chaleco. Howard usa dicky o una hebilla grande en su cinturón. Amy usa falda larga hasta la rodilla con medias oscuras o coloridas y blusa con cuello de manga larga. Bernadette usa vestido largo con medias oscuras o de colores, a excepción de cuando está embarazada. Penny es la única que no usa un patrón en su vestimenta. La palabra bazinga no estaba en el guión, pero el guionista Steven Engel la utilizó después de hacerle una broma al co-creador de la serie, Bill Prady, por lo que se decidió incluirla antes de una grabación. Así es como nació esta palabra que identifica a Sheldon cada vez que hace una broma. La palabra bazinga traspasó más allá de la televisión, ya que en diciembre de 2012, los biólogos brasileños André Nemesio y Rafael R. Ferrari nombraron como Euglossa bazinga a una especie de himenóptero apócrito, conocidas como abejas de las orquídeas. El productor ejecutivo Steven Molaro respondió diciendo que estaban halagados de que la comunidad científica aceptara su programa. La palabra también fue utilizada por el laboratorio Ames en Estados Unidos al desarrollar un compuesto químico llamado bazinga que contiene una estructura cristalina de bario, zinc y galio.
En la serie de Flash, el personaje de Laboratorios Star, Cisco Ramón, interpretado por el actor Carlos Valdés, usa playeras que hacen referencia a The Big Bang Theory. Una de ellas tiene escrito la palabra Bazinga. Kevin Sussman, quien interpreta a Stuart, audicionó para el papel de Sheldon, pero Chuck Lorre eligió a Jim Parsons. Cuando Jim Parsons realizó la audición para el personaje de Sheldon, Chuck Lorre, creador de la serie, quedó impresionado por su interpretación, que hizo que Parsons repitiera la audición para ver si lo podía volver a hacer tan bien como en la primera ocasión. Aunque se cree que el personaje de Sheldon está basado en alguien con síndrome de Asperger, Jim Parsons dijo que se basaba en la conducta para darle vida a Sheldon. Antes de continuar, ¿sabes en qué capítulo de la serie se puede oír una canción mexicana muy conocida y cuál es el nombre de esa canción? Si no sabes, al final del video sabrás la respuesta. El problema de Raj de no poder hablar con las mujeres sin tomar alcohol en las primeras temporadas está basado en un antiguo compañero de trabajo del productor, Bill Prady, quien tenía este problema, aunque en el capítulo La paradoja del budín se puede ver a Raj hablar con Leonard cuando Penny está en el departamento sin que haya tomado alcohol, ya que hasta este capítulo no sabe que puede hacerlo. Las dos veces que Raj se da cuenta que puede hablar con alguna mujer es cuando está con Penny. La primera en el capítulo El experimento del saltamontes, cuando se da cuenta que puede hablar tomando alcohol después de que Penny le sirve un cóctel. Y la segunda en el capítulo La reacción del buen viaje, cuando lo visita Penny después de haber roto con su novia Lucy y habla con ella sin que haya tomado alcohol. Las carreras de ciencias han tenido más alumnos desde que se estrenó la serie, debido a que la serie presentó al mundo científico de una manera divertida. Penny usa el mismo bolso desde el segundo capítulo de la serie. La actriz Mayim Bialik tuvo que ocultar su mano derecha en 5 capítulos de la sexta temporada a causa de un accidente de tráfico. Macaulay Culkin fue considerado para que interpretara el papel de Leonard, pero lo rechazó. Johnny Galecki rechazó participar en la serie 5 veces, ya que no creía que funcionaría. Después de aceptar ser parte del reparto, su papel era el de Sheldon, pero le gustó más el papel de Leonard por su romance con Penny. El personaje de Leonard no tenía gafas, pero Johnny decidió ponérselas en la audición para darle más personalidad, dejando al personaje con ellas. Las gafas de Leonard nunca tuvieron cristales, ya que reflejaba las luces del set de rodaje. La serie se iba a llamar Lenny, Penny and Kenny. El número del departamento de Amy es el 314. Esto es una referencia al número pi. Hay 2 teorías que dicen que la serie trata sobre el fin del mundo. La primera, que los personajes Leonard, Sheldon, Howard y Raj son equivalentes a Einstein o Tesla, pero con las distracciones que brinda el siglo XXI. Esta se basa en la cabecera de la serie, que da un resumen desde el origen del universo hasta la época de los personajes. Después, hay una explosión y sale el nombre de la serie. Según esta teoría, uno de los personajes provocaría que el universo se evapore a raíz de un descuido, como lo hizo Leonard con el elevador del edificio donde vive. La segunda se basa en un detalle de la cabecera de la serie, donde la línea del tiempo se detiene en el año 2020, por lo que según esta teoría es el fin del mundo en relación a la pandemia acontecida en aquel año, aunque se puede entender que es el año en que terminaría la serie, pero no se renovó por más tiempo. Kate Micucci audicionó para el papel de Amy, pero como el papel ya se lo habían dado a Mayim Bialik, le dieron el papel de Lucy, una de las novias de Raj. Antes de que Mayim Bialik se integrara al elenco de la serie, Raj, Howard y Leonard hablan sobre quién podría sustituir a Sheldon en el capítulo La conjetura del tarro de murciélago, a lo que Raj dice: he oído que la actriz de Blossom es bastante lista, tiene un doctorado en neurociencia o algo así. En la misma escena de este capítulo, Raj también menciona que la chica de los años maravillosos también es inteligente para sustituir a Sheldon. Más adelante, Danica McKellar, quien interpretó a Winnie en Los Años Maravillosos y de quien Kunal estaba enamorado cuando era niño, aparece en el capítulo El vórtice psíquico, interpretando a Abby, quien sale con Raj. En el capítulo La excitación holográfica, mientras Amy y Sheldon discuten sobre sus disfraces de Halloween, en la parte del pizarrón donde están las propuestas de Amy, se puede ver que tiene en su lista a Blossom y Joey, una referencia al personaje que protagonizó Mayim Bialik en aquella serie.
Amy es alérgica al cacahuate, Sheldon a las abejas. Además, tiene trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, hipocondria y trastorno obsesivo-compulsivo, aunque él menciona que no es así. Howard es alérgico a los cacahuates o maní. Además, padece de arritmia idiopática transitoria. Leonard es intolerante a la lactosa y al sulfito. Además, tiene asma y miopía. Irvag tiene timidez amorosa, mutismo selectivo y ginefobia, aunque todo esto desaparece en la 7ª temporada. En el episodio La regeneración de la tienda de cómics, Vag y Leonard se encuentran con el actor Nathan Fillion, a quien le dicen que son grandes admiradores de Firefly y de la miniserie Block Sing Along del Doctor Horrible, donde Simon Helberg interpretó a Moist. En el capítulo La congruencia materna, Penny, Leonard y Sheldon están viendo la película El Grinch del año 2000, película donde Christine Baranski, madre de Leonard, interpreta a Martha May Bouvier. Cada capítulo, a excepción del piloto, tiene como título algo que ver con el mundo científico. Sheldon y Leonard no creen en deidad alguna. Irónicamente, la teoría científica, que es la base de sus carreras y el nombre de la serie, fue una propuesta desarrollada por el sacerdote católico George Lemaire. Howard Wolowitz está inspirado en una persona real que uno de los productores conoció cuando trabajaba en una tienda de computadoras. Simon Helberg había leído el guión del capítulo piloto no emitido. Cuando le pidieron que acudiera a la audición del segundo piloto, casi lo rechaza porque no le había gustado el guión y era invitado habitual en Estudio 60 en Sunset Strip, pero su agente lo convenció de hacer la audición y cuando Chuck Lorre vio su interpretación de Howard Wolowitz, se quedó con el papel. Jerry O'Connell, quien interpreta al hermano mayor de Sheldon, es menor que Jim Parsons. Los instrumentos que tocan Sheldon, Howard, Amy y Leonard realmente los tocan los actores. Jim Parsons tomó clases de piano por 14 años y aprendió a tocar el theremin para la serie, considerado como uno de los instrumentos más difíciles de tocar. Simon Helberg es pianista profesional. Mayim Bialik aprendió a tocar el arpa para la serie y Johnny Galecki toca el cello. Hubo una serie en Bielorrusia llamada The Theorist, que era muy parecida a The Big Bang Theory. Cuando Chuck Lorre se enteró, se lo hizo saber a Warner para que llevara la denuncia, aunque no pasó nada, ya que la empresa que producía la serie era propiedad del gobierno de aquel país. Sin embargo, cuando los actores de esa serie se enteraron que era un plagio, renunciaron y la serie fue cancelada. Kaley Cuoco y Johnny Galecki mantuvieron una relación en secreto de 2007 a 2009. Después de su rompimiento, los personajes Penny y Leonard tenían cada vez más acercamientos románticos en la serie. Según Kaley y Johnny, el productor lo hizo a propósito para molestarlos. El número de la casa de Will Wheaton es el mismo que el de la Enterprise NCC 1701D de Star Trek La Nueva Generación. Durante toda la serie nunca se mencionó cuál era el apellido de Penny, aunque hay dos teorías en las cuales se especula cuál podría ser. La primera se basa en la escena final del capítulo La capacidad materna, cuando Penny conoce a la madre de Leonard. Mientras bajan las escaleras, Penny le habla otra vez de sus padres y que su madre se refería a su padre como Bob, pero cuando Leonard conoce al padre de Penny lo llama Wyatt. Es aquí donde se interpreta que el apellido de Penny es Wyatt. La segunda es un poco siniestra, ya que se basa en una de las fobias de Sheldon. Este podría ser Wise, por lo que su nombre sería Pennywise, referencia al aterrador protagonista de la novela de Stephen King. Pero como Sheldon tiene courofobia, se habrían puesto de acuerdo todos sus amigos para no mencionarlo, ya que de saberlo, Sheldon lo asociaría con el personaje y se alteraría. Chuck Lorre declaró en una entrevista que el apellido de Penny era Barrington, el cual se tenía planeado ser revelado cuando Sheldon agradece a sus amigos durante su discurso en el capítulo final de la serie, pero por temor a que ese momento opacara la escena, se decidió en el último momento no hacerlo, por lo que se quedó sin revelar el apellido de Penny. Hasta aquí queda la primera parte del video, y ahora la respuesta a la pregunta. El nombre de la canción es Cielito Lindo, que forma parte del repertorio musical tradicional de México. Fue compuesta en 1882 por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés. Esta canción se puede oír de fondo en el capítulo La evaporación de la asignación, cuando Sheldon y Amy van a cenar a un restaurante mexicano, donde se encuentran con Bert y hablan de su relación. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente video con más datos interesantes de esta serie.